Amados hermanos, la palabra de Dios hoy nos coloca ante una pregunta que sacude todos nuestros planes y costumbres. Si supiéramos que Jesucristo vendrá mañana, ¿cambiaríamos nuestros planes? ¿Cambiaríamos el orden de nuestras prioridades? ¿Cambiaríamos las expectativas de nuestra vida? Salimos de casa con proyectos, citas, ambiciones y deseos, pero pocos caminan con la conciencia de que cada día puede ser el último de su peregrinación terrenal. En su segunda carta, capítulo 3, el apóstol Pedro despierta nuestro entendimiento limpio, recordándonos las palabras de los santos profetas y el mandamiento de nuestro Señor, para que sepamos cómo vivir en los últimos tiempos. Vivir a la aurora de la eternidad, cuando la oscuridad de la época se espesa a nuestro alrededor. Amados hermanos, detengámonos para mirar la fragilidad de la vida humana. Hay quien sale de casa con una lista de tareas. Construir esto, firmar aquello, concluir tal proyecto. Pero basta un instante en el camino, un suceso imprevisto, para que el cuadro entero de la vida cambie. La Sagrada Escritura no pretende asustarnos, sino enseñarnos sabiduría. Como reza el siervo de Dios en los Salmos: Señor, enséñame a contar mis días, para que yo alcance un corazón sabio. Cuando el ser humano aprende a contar los días, vive cada día como don, confía su familia, su trabajo y su futuro en las manos de Dios, y pide al Espíritu Santo que guíe todas sus decisiones, para que nada siembre el mal, sino que todo florezca en bien para gloria del nombre del Señor. En la carta a los Romanos, capítulo 13, el apóstol Pablo nos despierta del sueño de la conciencia. Ya es hora de levantarnos, porque la salvación está más cerca que cuando creímos. Nos exhorta a despojarnos de las obras de las tinieblas y a vestir las armas de la luz, a vivir decorosamente como de día, a dejar la embriaguez, la lujuria, la contienda y la envidia, y a revestirnos de Jesucristo. La imagen es poderosa. Noche y día, oscuridad y luz. La vida espiritual no es difusa como la neblina, sino que tiene horas, disciplina y ritmo. Así como el cuerpo necesita su tiempo de dormir y de despertar, así también el alma debe conocer la hora de la vigilancia, de la custodia y del combate. Porque esta hora, la de nuestra generación, es en muchos sentidos la más oscura de la historia. Desorden moral, violencia sin sentido, mentira que corre como fuego y burla de lo sagrado. Sin embargo, lo más temible no es el estruendo de la guerra ni el temblor de la sociedad, sino la risa burlona del escarnecedor. Pedro advierte: en los días postreros vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Alegan que todo permanece igual desde la creación. Noten que la Escritura distingue entre el que duda y el burlador. El que duda puede abrirse a la evidencia y a la verdad. El burlador no quiere oír, no quiere examinar, no quiere someterse. No rechaza por falta de pruebas. Rechaza porque no quiere un ser por encima de él. No quiere a nadie en el universo que ponga ley sobre su vida. La raíz es la soberbia, la concupiscencia desordenada, una voluntad que se niega a doblar la rodilla, un corazón que teme la luz porque la luz exhibe el verdadero rostro. Cuando la luz del Espíritu Santo alumbra, uno descubre el basurero oculto en el alma: egoísmo, mentira, sensualidad, avaricia, rencor.
Entonces, solo hay dos caminos: acercarse a la cruz para ser lavado por la sangre del Hijo de Dios, o darle espalda, cerrar de golpe la puerta y seguir amando más las tinieblas que la luz. Y cuando el amor a las tinieblas sube al trono, la burla se levanta contra todo lo sagrado. La vemos en los medios, en la cultura popular, en comentarios superficiales sobre la fe. Pero, hermanos, no nos desanimemos. La Escritura lo anunció para que no nos sorprendamos, lo advirtió para que estemos listos, nos instruyó para que sepamos responder. ¿Cómo respondemos? Primero, con la memoria santa, recordar las promesas. La promesa no es canción de cuna para dormirnos, es un ancla para el alma en medio de la tormenta. Desde el Antiguo Testamento, Dios habló de los acontecimientos futuros: dispersión y reunión, horas de prueba, la corrupción del corazón humano y la gloria del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. La historia certifica que Dios actúa dentro del cauce humano. Las profecías de los imperios en Daniel, el anuncio del nacimiento en Belén, la muerte expiatoria, la traición, el pastor herido y el rebaño disperso. Todo converge en un río de evidencias. La fe no flota sobre emociones, se afirma sobre la roca de la palabra cumplida en la historia. Segundo, con la razón santificada. Usamos la ciencia como sierva fiel de la verdad, no como un ídolo que pretende ocupar el lugar de Dios. Cuando el hombre descubre las leyes de la herencia, cuando contempla la fineza de los seres vivos, cuando lee el código maravilloso inscrito en cada célula, la conciencia científica honesta debería proclamar la sabiduría del Creador. La razón no se opone a la fe. La fe ilumina la razón para que no se extravíe en la soberbia. El creyente no teme las preguntas ni rehúye la verificación, pero tampoco se inclina ante filosofías vacías ni ante pseudociencias que justifican una vida sin frenos. Honramos la academia, pero nos postramos ante la verdad de Dios. Tercero, con una vida transformada, revistámonos de las armas de la luz. No nos limitemos a discutir con el burlador, sino permitamos que el mundo vea a un padre fiel, a una madre mansa, a un joven íntegro, a una comunidad que sabe amar y perdonar. No hay apología más convincente que una vida justa, cuando extiendes la mano para compartir. Cierras la boca ante la calumnia, inclinas la cabeza para perdonar, te mantienes erguido junto a la verdad y diriges la mirada a la eternidad. La burla se desenmascara en su vacío. Amados hermanos, volvamos al punto de partida. Si Cristo viniera mañana, ¿qué hay que ordenar hoy mismo? Una relación que sanar, un hábito que abandonar, un deber que cumplir, un pecado que confesar. No pospongamos. La dilación es el ladrón silencioso del alma. Nuestro tiempo en la tierra es limitado, pero el tiempo de Dios supera el reloj y el calendario para Él. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso no significa que el Señor tarde en cumplir su promesa. Al contrario, manifiesta su paciencia para que muchos tengan oportunidad de arrepentirse. Por eso, cada mañana digamos: Señor, no sé si este será mi último día. Pongo a mi familia en tus manos. Espíritu Santo, guía mis decisiones para que todas sirvan al bien y a tu gloria. Enséñame a mantenerme firme ante la burla, sin amargura ni temor, con mansedumbre y constancia. Dame ojos que miren más allá del provecho inmediato,
un corazón que ame la verdad más que las sensaciones pasajeras, una voluntad que escoja el camino angosto, porque ese camino conduce a la vida. Vivimos en medio de sacudidas históricas, pero no nos inclinamos ante el destino ciego. No tememos a la oscuridad, porque conocemos el amanecer. No nos hunden las malas noticias, porque llevamos por dentro la buena noticia. Velad, porque ya resuena a lo lejos el galope del día final. Trabajad, porque se acerca la noche cuando nadie puede trabajar. Amad, porque en el amor no hay temor. Adorad, porque quien mira al cielo camina con paso firme en la tierra. Esperad, porque el que prometió es fiel. Ahora, examinemos el corazón a la luz de la eternidad. Que toda soberbia se arrodille, que todo miedo se entregue al resucitado, que todo proyecto se ponga sobre el altar de la voluntad de Dios, que cada día sea contado como gracia, para que cuando Él venga nos encuentre velando, amando y siendo fieles. Así se vive en los últimos tiempos, recordando las promesas, poniendo la razón al servicio de la verdad y transformando el presente por la esperanza escatológica. Por tanto, sed valientes. No permitáis que la burla os vuelva ásperos, que sea más bien el telón de fondo de vuestro testimonio de mansedumbre y veracidad. No dejéis que el caos de fuera rompa la disciplina de dentro. Dejad que la palabra marque la hora de despertar, de dormir, de orar y de servir. No permitáis que el cálculo a corto plazo oscurezca el destino eterno. Dejad que el reino de Dios sea la brújula suprema de cada elección. Y si hay algo que hacer ahora mismo, es volver a la cruz, donde se dejan los fardos, se perdonan los pecados y el miedo a la muerte se reemplaza por una esperanza indomable. Amados hermanos, vivamos como peregrinos que atisban su patria, como soldados que oyen nítida la orden, como mayordomos que aguardan el regreso del Señor. Vivamos como si cada día fuera el primero para amar y el último para ser fieles. Y cuando el mundo pregunte, ¿dónde está la promesa?, señalaremos la historia ya cumplida y, aún más, una vida transformada. Porque la mayor evidencia de la promesa no está solo en la página escrita, sino en el hombre y la mujer que se inclinan ante la palabra. Caminan en la luz y esperan con perseverancia. Que Dios nos haga hijos del día, para que en todo sea glorificado su nombre. Edificada su iglesia, y el mundo reconozca que hay una vida más fuerte que la muerte, una verdad más fuerte que la mentira y una esperanza más fuerte que el temor. Así no solo atravesaremos los últimos tiempos, sino que viviremos dignamente en ellos, con entendimiento limpio, corazón arrepentido y manos firmes en toda buena obra. Amados hermanos, en medio del caos religioso de esta época, muchos hijos de Dios lamentan no encontrar ya una comunidad que enseñe una doctrina sana. Hay quienes reúnen a su familia en la sala, abren la Biblia, ponen lecciones y suplican la guía del Espíritu Santo. Han buscado sin descanso un lugar donde suene la palabra verdadera, pero entre el bullicio de modas efímeras y espectáculos llamativos, solo les queda un anhelo sencillo: volver a oír la voz del buen pastor. Esa situación no es para desalentarnos, sino para despertarnos. Porque la misma Escritura anunció que en los últimos días soplarían muchos vientos de doctrina, se alzarían voces extraviadas, y la predicación cambiaría la verdad por la emoción y la realidad por la exhibición. Amados hermanos, lo que despedaza el corazón no son solo los escándalos ni las performances religiosas peculiares.
sino el hambre prolongada por la palabra viva. La gente va de un sitio a otro, anhelando una voz que los devuelva al designio de Dios. Y este es un llamado que pesa sobre cada pastor, cada padre de familia, cada madre, cada joven que guía a sus amigos, regresar a la Sagrada Escritura. Que sea la palabra de Dios y no la creatividad humana, la única norma de fe y de vida. Si no tenemos un plan disciplinado para estudiar la Biblia de manera sistemática, versículo tras versículo, libro con libro, muy fácilmente nos arrastrará cualquier cosa que suene fuerte, novedosa o agradable al gusto. La Escritura ya nos advirtió sobre el fenómeno de los burladores, pero antes de afrontarlos, conviene discernir con justicia. El que duda no es enemigo, el que duda busca de verdad, formula preguntas y está dispuesto a escuchar evidencias para ellos. La iglesia debe abrir sus puertas, ser paciente, responder y amar. El burlador, en cambio, es distinto. No pregunta para encontrar, sino para descartar. No quiere evidencias, quiere negar. No carece de datos, carece de un corazón humilde. Y la raíz, como revela la palabra, es la concupiscencia desordenada. No quiere a un Dios con autoridad sobre su vida. No quiere ley moral. No quiere inclinarse ante la santa voluntad. Porque si Dios existe, existe la santidad. Si existe la santidad, existen fronteras. Si existen fronteras, la pasión sin freno debe detenerse. Y este mundo, en muchos casos, ha optado por derribar toda frontera. Por eso el burlador suele arremeter contra lo santo. Se disfraza con lenguaje académico, toma prestado el nombre de la ciencia o incluso cita la Biblia de manera fragmentaria para sostener su discurso. Pero, hermanos, la verdad no teme ser examinada. La historia está del lado de la palabra de Dios. Mirad las profecías cumplidas en el libro del profeta Daniel, miles de años atrás. El orden de los imperios quedó trazado con claridad y la historia fue pasando después como aguja que sigue el surco ya delineado. El anuncio del Mesías nacido en Belén, la traición, la muerte como cordero expiatorio y la dispersión del rebaño. Todo se cumplió en la historia. La fe cristiana no se aferra a la niebla de emociones pasajeras, sino que se afirma sobre la roca de promesas realizadas. Y luego está la ciencia, que muchos creen un martillo para pulverizar la religión, pero la ciencia auténtica, con manos humildes y conciencia recta, se vuelve compañera de la verdad. Cuando se reconocen las leyes de la herencia, cuando se lee el código maravillosamente inscrito en cada célula, cuando se contempla la delicadeza del mundo vivo, la conciencia científica honesta se inclina ante la sabiduría y la belleza del Creador. En cada célula del cuerpo hay un tesoro de información escrito con un alfabeto sencillo y a la vez abundante. El color de los ojos, del cabello, la estatura, los rasgos heredados. Todo compone una sinfonía finísima. Y en esa sinfonía hay límites entre especie y especie, entre género y género, como pentagramas que guardan el orden para que la melodía no se vuelva caos. No sorprende que desde el principio la palabra dijera que todo se reproduce según su género. La ciencia, cuando es honesta, no borra esa valla. Por el contrario, tropieza con ella una y otra vez como una ley objetiva del orden creado. ¿Por qué es esto importante para nosotros en los últimos tiempos? Porque existe una nueva forma de burla, más sutil que grosera, menos estridente y más furtiva. Usar fragmentos sueltos de conocimiento para levantar una torre de soberbia contra Dios. Toman un fenómeno aislado,
una hipótesis abierta, un artículo recién publicado, y lo ponen como fundamento para invertir toda la moral. Pero la verdad no se contradice. El Dios de la revelación es el Dios de la creación. La escritura y el libro de la naturaleza, bien entendidos, siempre armonizan. Cualquier aparente contradicción nos invita a la humilde pesquisa. O hemos entendido mal la palabra, o hemos leído mal el libro de la creación, o apenas poseemos una parte del cuadro. Amados hermanos, atendamos a cómo describen los apóstoles a los falsos guías. Pueden hablar con elocuencia, tejer citas bíblicas con destreza y crear un ambiente electrizante, pero el fruto manifiesta la raíz. Allí se halla con frecuencia el desprecio por la autoridad santa, la burla de lo verdadero, la licencia en el modo de vivir. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de su pasión. Se revisten de signos carismáticos, pero apartan el llamado a la santidad, exaltan los dones extraordinarios, pero descuidan las virtudes cotidianas. Predican emociones de corto alcance, pero no están dispuestos a labrar el alma con disciplina y obediencia. Y cuando la fe se corta de la vida moral, cae en pendiente hasta convertirse en entretenimiento espiritual. ¿Qué debe hacer la iglesia? Primero, necesitamos un regreso sistemático a la Biblia. No basta pasar rápido por unos versículos conocidos, sino acunar la palabra libro tras libro para ver el conjunto, entender la alianza, enlazar profecía con obra redentora y descubrir que la doctrina no es un peso, sino un camino hacia la libertad. Cuando la palabra se predica con cuidado y la mente se nutre con enseñanza sana, los espectáculos pierden fuerza. Los hijos de Dios dejarán de correr tras la novedad, porque ya han gustado la bondad intrínseca de la verdad. Segundo, hay que restablecer la disciplina espiritual del discípulo. No hay atajos. Oración constante, examen de conciencia honesto, ayuno humilde, generosidad en el compartir, servicio concreto, comunión eclesial. Esas son las columnas que sostienen la casa en la tormenta. Quien vive fuera de estas prácticas será fácilmente arrastrado por fenómenos ruidosos. El burlador no halla asidero frente a un discípulo perseverante, porque la perseverancia es un idioma que este mundo casi no entiende. Tercero, precisamos un espíritu de apologética santa. Saber responder con mansedumbre y reverencia. No respondamos a la burla con burla. No devolvamos desprecio por desprecio. Tengamos preparadas las razones de la esperanza que hay en nosotros. Estudiemos la historia para ver cómo Dios ha conducido a su pueblo en noches largas. Aprendamos los descubrimientos para discernir la ciencia auténtica de los discursos que tuercen la verdad. Recordemos que la sana doctrina no es un cúmulo de conceptos, sino un estilo de vida ordenado bajo el señorío de Cristo. Amados hermanos, alguno preguntará, ¿por qué permite Dios que los extravíos se extiendan para que nuestra fe madure? El oro se acrisola en el fuego, el amor se purifica en la prueba, la iglesia aprende a amar a Dios por Dios mismo, no por ventaja ni por emoción, y también para manifestar quienes aman de veras la luz. En este contexto, el consejo para pastores y familias es edificar células de fe robustas, un pequeño grupo fiel a la Escritura que ore, y se sostenga, aprenda a ser santo en lo cotidiano. Puede convertirse en lámpara sobre el candelero para un vecindario entero que languidece. Conviene asimismo un discernimiento delicado. No todo lo encendido es el espíritu, ni todo silencio es muerte.
El Espíritu puede avivar el fuego del celo, pero su fuego no consume la caridad ni la humildad. Puede otorgar carismas, pero los carismas nunca sustituyen al amor. La compasión, el dominio propio y la obediencia puede conducirnos a experiencias hondas, pero jamás permitirá que evadamos el camino de la cruz. El criterio sencillo y contundente es el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si un fenómeno engendra soberbia, división, desprecio del hermano y una persecución de sensaciones por encima de la obediencia, hay que detenerse y examinarse a la luz de la palabra. Algunos invocarán el conocimiento para ridiculizar la fe. Amemos el verdadero conocimiento. No es una fortaleza contra Dios, sino un puente para ver con mayor nitidez su gloria. Cuando los avances en genética, bioquímica, física, cuántica y cosmología abren nuevas puertas, el creyente exclama: admirables son tus obras, Señor. No adoramos los vacíos de la comprensión, pero tampoco adoramos el saber como ídolo. Adoramos al dador de ambos, revelación y razón. Por eso podemos estar serenos ante la pseudociencia. No tememos preguntar, pero no permitimos que se usen piezas sueltas para horadar el fundamento de la moral. Amados hermanos, ante nosotros se bifurcan dos caminos. Uno es el camino ancho de la multitud, ruidoso y fatigosamente corto, que promete libertad y acaba en cadenas. El otro es el camino angosto de Cristo, humilde y perseverante, que exige disciplina y abre la libertad verdadera. Vivir en los últimos tiempos implica escoger cada día el camino de la cruz. Comienza con elecciones muy pequeñas y concretas. Apagar un contenido nocivo para abrir la Biblia. Dejar un juicio para añadir una oración. Restar un arrebato de ira para sumar un gesto de perdón. Perseverar en el catecismo en vez de correr tras la última moda espiritual. Repetidas, esas pequeñas elecciones forman un hábito santo y el muro de la burla se derrumba frente a una vida ordenada. La iglesia del Señor necesita soldados en la primera línea, no desertores que se retiran al fondo por cansancio o amargura. Es hora de que los padres espirituales se levanten y digan en su casa: nosotros serviremos al Señor. Es hora de que las madres sean apologistas del amor, respondiendo a la duda de los hijos con paciencia y verdad. Es hora de que los jóvenes sean testigos en el aula, en el trabajo, en los espacios digitales, con valentía y delicadeza. Es hora de que los pastores prediquen toda la Biblia sin recortar para ganar aplausos, sin añadir para buscar vistas, diciendo todo lo que la Escritura dice y deteniéndose donde la Escritura se detiene. No os sorprendáis si aumenta la burla, no os desaniméis si os etiquetan, os ridiculizan o tergiversan. Los burladores han existido siempre. Lo nuevo es que los medios de esta era les han dado un altavoz mayor. Pero la verdad no necesita gritar. La verdad tiene su propio peso. Dejad que Cristo se vea en cómo amamos y cómo soportamos. Que se vea a un padre fiel llevando a sus hijos a la iglesia, a una madre leyendo la Biblia antes de dormir, a un joven que se detiene a orar en medio de su jornada, a un empresario que guarda la integridad en un mercado tentador. Estos testimonios viajan más lejos que cualquier discurso. Estamos llamados también a renovar la alegría. El burlador quiere reducir la fe a una lista de culpas y prohibiciones,
pero el Evangelio es una alegría que nadie puede arrebatar. Cristo no vino para quitarnos la alegría, sino para rescatarla de su deformación en placer sin freno. La alegría del Evangelio es una alegría con disciplina, con orden, capaz de esperar, de ofrecerse y de compartir. Cuando la comunidad vive esa alegría, la burla se revela como la risa hueca de la nada. Entonces, hermanos, volvamos a lo esencial que esta hora nos exige. 1. Anclar el alma en las promesas. No permitir que las malas noticias nos hagan olvidar la buena noticia. 2. Ejercitar la razón en el espíritu. Estudiar, leer, pensar, pero siempre con humildad ante Dios. 3. Forjar una vida santa. Desde la mesa familiar hasta la faena laboral, desde el teléfono en la mano hasta las conversaciones más discretas. 4. Edificar pequeñas comunidades donde se lea la palabra, se eleve la oración y la vida sea sostenida. 5. Preparar el corazón para las pruebas que vienen con una esperanza firme, porque el que prometió es fiel. Por último, una invitación suave y fuerte. Si estás cansado de las falsificaciones espirituales y de los espectáculos ruidosos, vuelve a Cristo. Él sigue ahí, manso y humilde, en el altar sencillo de la palabra y los sacramentos, en el cuarto pequeño de la oración, en la familia que abre la Biblia junta, en la mano extendida al pobre. Allí Él purifica la razón, calienta el corazón y fortalece las manos para el bien. Allí reaprenderás la lección que parece vieja y es siempre nueva. La verdad nos hace libres, no porque sea fácil de oír, sino porque es verdad. Y esa verdad tiene nombre: Jesús. Amados hermanos, vivir en los últimos tiempos no es contar cada mala noticia con temor, sino contar cada día con fidelidad. Si el mundo nos pregunta en qué se apoya nuestra fe, mostremos 2 cosas: la historia que ya cumplió la promesa y una vida transformada. Una página escrita unida a una vida vivida será una defensa más fuerte que cualquier argumento. Y cuando el burlador intente arrastrarnos al torbellino de discusiones interminables, sonriamos y hagamos el bien. Que las obras hablen por nosotros. Que la pureza del corazón deje al descubierto el vacío de la ironía. Que el Espíritu Santo encienda en nosotros un valor manso, valor para estar firmes en la tormenta y mansedumbre para no volvernos duros. Que la palabra de Dios sea lámpara para toda decisión. Que el amor de Cristo sea la medida de todo juicio y que la esperanza escatológica convierta cada día en un pequeño paso hacia la patria. Tened buen ánimo, hermanos. Casi todo alrededor puede cambiar, pero el que prometió no cambia. Permaneced en la palabra. Y la palabra permanecerá en vosotros para que, en una era de burla, la iglesia brille no por lo afilado de su oratoria, sino por la santidad sencilla y perseverante. Amados hermanos, al contemplar la obra de la creación y el modo en que Dios estableció el orden de todos los seres, descubrimos una verdad sencilla y olovez, majestuosa. Él escribió la ley en la misma estructura de la vida. El ser humano puede intentar superponer fronteras, hibridar especias, producir formas mezcladas, pero aun cuando aparezca un animal híbrido, lleva en sí la señal de límite, no puede procrearse, porque la ley del Creador está grabada en cada célula desde el principio. La palabra enseñó que todo se reproduce según su género. Esto no es un prejuicio antiguo, sino el líndero del orden para que la vida no se quiebre en el caos.
Mirando más ampliamente, vemos que la palabra de Dios se adelanta a la ciencia en muchos ámbitos. Antes de que se inventara el microscopio, antes de que el hombre conociera las bacterias invisibles suspendidas en el aire, la palabra enseñó al pueblo de Dios a vivir higiénicamente, a cubrir lo impuro, a proteger a la comunidad del contagio. ¿Por qué? Porque el Creador no es solo verdad abstracta, es también Padre que cuida de lo pequeño en la vida cotidiana. Él nos conoce con misericordia concreta y nos enseña hábitos ordinarios que encierran una sabiduría extraordinaria. Cuando obedecemos, no nos sometemos a un rito mecánico, sino que caminamos al ritmo de la vida que Él mismo diseñó. Amados hermanos, algunos dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre hay guerras, siempre hay injusticia. ¿Dónde está? Pues la promesa de Dios. La historia vista con ojos de carne. Puede parecer una cadena de violencia tras violencia, pero la historia a la luz de la revelación es el camino por el cual Dios modela el corazón humano. Purifica a su iglesia y conduce su plan de salvación hacia la plenitud. Han pasado siglos y la paz plena apenas brilla como silencios raros la mayor parte del tiempo. La humanidad se devora por ambición, por deseo de tierras, por ansias de plantar su bandera en territorio ajeno. Eso expone una verdad dolorosa. El mayor problema del mundo no está en las fronteras exteriores, sino en el corazón. Podemos redibujar mapas, cambiar gobiernos, multiplicar arsenales, inventar tecnologías, pero si el corazón no cambia, la historia se repetirá como un círculo vicioso. Un gran pensador del siglo pasado dijo palabras muy certeras: la guerra no crea una situación absolutamente nueva, solo magnifica la condición permanente del ser humano. Y así es. En tiempos de paz seguimos disputando, compitiendo y hiriéndonos por minucias. Cuando estalla la tecnología, imaginamos un paraíso nuevo, pero la tecnología solo amplifica lo que ya hay en el corazón. Si esta leno de luz nos ayuda a servir, si está lleno de sombras, extiende el alcance de la oscuridad. Hay quienes suben a la cumbre del éxito tecnológico, poseen riquezas inmensas y al final de la vida descubren que lo más valioso que perdieron no fue un contrato, sino una familia que no amaron como debían, un alma que no descansó en la gracia. El éxito no salva del vacío, solo el Salvador nos conduce a la fuente de la alegría verdadera. ¿Por qué? Entonces, Dios no pone fin de inmediato a la injusticia. ¿Por qué no barre de golpe todo mal? Esta es una de las grandes preguntas de la humanidad. La palabra nos responde con un misterio de mansedumbre. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Es paciente no por impotencia, sino por amor. Si hoy se abrieran de golpe los tribunales de Dios, ¿quién se mantendría en pie? Si el fuego de la justicia descendiera ahora mismo, ese fuego consumiría no solo los crímenes ajenos, sino también los vicios escondidos en nuestro interior. Por eso Dios demora para que el corazón endurecido aún pueda ablandarse, para que el ciego aún pueda ver, para que el fugitivo aún pueda volver. Su aparente tardanza es un tiempo de amnistía, su paciencia una puerta abierta, pero esa puerta no quedará abierta para siempre. Cuando llegue la hora, la justicia se alzará, la verdad hablará, y nadie podrá culpar al silencio de Dios, porque Él ha hablado sobradamente por su palabra, por la conciencia,
por los acontecimientos y por la misma iglesia. Otros preguntarán, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no extirpa el mal en un instante? Respondamos con humildad. Si Él barriera el mal como le pedimos, ¿por dónde empezaría? Sino por nosotros mismos. Porque el mal no es solo estructura externa, es un manantial turbio en cada corazón. El Evangelio viene no solo a derribar estructuras injustas, sino a darnos un corazón nuevo. No hay milagro más grande que el de una persona transformada desde dentro, del egoísmo a la generosidad, de la ira a la mansedumbre, de la sensualidad a la pureza, de la desesperación a la esperanza. Cuando ese milagro se extiende en una comunidad, la ciudad cambia, la sociedad cambia, la historia toma un giro. Amados hermanos, otra razón por la que creemos que el Señor tarda es que medimos el tiempo con el reloj, mientras Dios mira el tiempo como el diseño de la eternidad. Para Él, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es un juego de palabras. Es que Él no está preso en las 4 dimensiones como nosotros. Nosotros contamos horas por la rotación de la tierra. Él ordena los tiempos según el plan de salvación. Eso no lo vuelve lejano. Más bien nos da certeza de que todo ocurre bajo la mirada de una sabiduría que excede toda medida estrecha. Por ello, no concluyamos apresuradamente que el silencio equivale a ausencia. Hay estaciones en las que la semilla yace en la tierra, en un silencio que parece muerte, pero en realidad germina en secreto para una nueva cosecha. Permitidme una imagen sencilla. Para un niño, 1 hora de espera es larguísima. Para un padre, 1 año de preparación para el futuro de su hijo es apenas el inicio. El tiempo de Dios se parece al de un padre, pero es infinito. Él ve el comienzo y el final. Sabe cuál es el momento mejor para intervenir y cuándo conviene que crezcan nuestras virtudes. Por eso, en lugar de impacientarnos, pidamos sabiduría para vivir cada instante como semilla de eternidad. Sembrar verdad en la palabra, amor en la acción y esperanza en la tribulación. Con esa mirada, los sufrimientos presentes dejan de ser un muro final y se vuelven ventana abierta al cielo. Cuando entremos en la patria celestial, veremos nuestra vida bajo una luz nueva. Los años que parecían interminables de lágrimas se recogerán como una noche de mal dormir en una posada modesta, y al otro lado nos aguardará el amanecer eterno. Entonces diremos, valió la pena vivir para Cristo, valió la pena ser fiel en lo pequeño, valió la pena sostener la fe entre burlas y malentendidos. Ningún sacrificio se olvida, ninguna lágrima cae en vano. Ninguna oración se pierde, porque todo se guarda en la copa de oro de Dios. De aquí se desprende un modo muy concreto de vivir lo que resta del camino. Primero, aprendamos a contar los días con santo temor. Cada mañana digamos, Señor, no sé si hoy será el último día, pero quiero vivir como si fuera la última ocasión para amar, servir y perdonar. Luego, mantengamos la disciplina espiritual, palabra diaria, oración perseverante, examen honesto, comunión firme, caridad generosa. Después, ejercitemos el arte de la esperanza. No dejemos que las malas noticias gobiernen nuestras emociones, sino que sea el Evangelio quien oriente nuestras decisiones. Cuando el mundo suba el volumen del miedo, el creyente sube silenciosamente el volumen de la caridad. A continuación, respondamos
a las preguntas del hombre de hoy con corazón y razón cuando se esgrimen teorías para rebajar la moral. Señalemos con calma que la verdad no se contradice. Cuando se usan datos sueltos para derribar la fe, invitemos con paciencia a contemplar el conjunto. Irás. Cuando se burlan de las promesas bíblicas, mostremos las ya cumplidas en la historia. Y si aún no quieren mirar la historia, mostremos la pequeña historia de nuestra propia conversión. La transformación de una persona es una evidencia que nadie refuta con facilidad. Además, cuidemos la familia como laboratorio de eternidad. En la mesa, aprendamos a amar la verdad mediante diálogos sinceros. Antes de dormir, aprendamos a amar la palabra con la lectura bíblica en común. En el trabajo, aprendamos a amar la justicia con la integridad concreta. En las redes, aprendamos a amar la mansedumbre con palabras amables. Esos pequeños hábitos tejen la armadura del creyente en los últimos tiempos. El burlador puede vencer en discusiones con ironías, pero no puede vencer ante la santidad perseverante. Amados hermanos, muchos están cansados de malas noticias, de injusticias prolongadas, de incomprensiones, de oraciones que parecen no ser oídas. Escuchemos al resucitado decirnos: no tengáis miedo. Él no promete que la tormenta cese enseguida, pero promete que la barca no se hundirá si Él está dentro. Mantengamos los ojos en el Salvador. No en las olas por demasiado tiempo. Caminemos sobre las aguas por la fe, y si el miedo nos hunde, gritemos: su mano nos tomará. Y finalmente, debemos decidir. Nadie puede vivir indefinidamente en la tibieza, o elegimos el camino ancho que conduce a las cadenas sedosas de la pasión, o elegimos el camino angosto que conduce a la libertad radiante de los hijos de Dios. Esta decisión no es un impulso de una reunión, es un sí cotidiano. Digamos al Señor: hoy daré un paso más tras de ti. Hoy abandonaré un vicio. Hoy abrazaré la cruz con confianza. Hoy esperaré la promesa no con impaciencia, sino con fidelidad. Si alguno de ustedes está lejos de Cristo y se pregunta: ¿de verdad me ama? ¿De verdad me perdona? ¿De verdad me quiere de vuelta? Escuchad, la cruz ya respondió a todas las dudas. Allí el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Allí se pueden dejar los fardos, allí se curan las heridas, y desde la tumba vacía resuena la promesa de una vida nueva. No lo pospongas. La dilación es una sombra frágil que oculta el amanecer. Sal de ahí, como el hijo pródigo que se levantó y volvió. Y el Padre correrá a abrazarte. Ahora, oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu paciencia con el mundo y con cada uno de nosotros. Perdónanos por vivir tantas veces como si el tiempo fuera infinito, como si tu promesa fuera un eco lejano. Renueva nuestra razón para reconocer tus signos en la historia y en la ciencia, para ser humildes ante lo que no entendemos y fieles a lo que ya entendimos. Renueva nuestro corazón para amar la luz más que las tinieblas, la cruz más que la comodidad, la obediencia más que la sensación. Renueva nuestras manos para el bien incansable, para hacer de la familia una lámpara sobre el candelero, para ser sal de la tierra y luz del mundo. Señor Jesús, si hoy alguien desea volver, recíbelo. Atiende su susurro. Señor, perdona mis pecados. No quiero seguir por el camino viejo. Creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida nueva. Entra y reina en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador.
Dame tu Espíritu Santo para caminar por la senda angosta, fiel hasta el día de verte. Padre, enséñanos a contar cada día con temor santo, para que el corazón alcance sabiduría. Haznos hijos del día, para que en todo sea glorificado tu nombre, edificada tu iglesia, y el mundo reconozca que hay una vida más fuerte que la muerte, una verdad más fuerte que la mentira y una esperanza más fuerte que el miedo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el que viene y vendrá. Amén.
mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.